Sin más preámbulo, me permito presentar al señor Antonio Suárez con la conferencia Emprender, Innovar y Responsabilidad Social en Perfecto Balance. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Hace unos días, Alejandro de Alba, mi amigo, me pidió que si aceptaría dar una conferencia sobre emprender, innovar y la responsabilidad social respecto para la de este grupo. Yo le dije que encantado. Yo le dije encantado porque el hecho de saber que iba a hablar a gente joven, y como yo soy joven, pues me pareció una gran idea. Y estuve pensando cómo hacer esta intervención. Académicamente no sería muy fácil para mí, aunque creo que lo podría hacer, porque no soy ningún egresado de Harvard ni de ninguna de esas universidades famosas. De hecho, no hice universidad. Entonces he pensado, contar mi vida. Yo creo que les interesa. ¿Les interesa? Que levanten el dedo los que les interesa. A ver. Bueno, la cuenta. Contando mi vida, van a haber pasajes en ella que luego los vamos a analizar. Y van a haber pasajes de lo que es un emprendedor y por qué puede ser un emprendedor. Muchas veces, ¿qué lo lleva a ser un emprendedor? Van a haber pasajes de por qué un empresario debe tener sentido social y por qué lleva a algunos empresarios la vida a tener sentido social. Y lo de innovación es algo que tiene que ir unido siempre a un empresario, porque el que emprende crea. No debemos confundir un empresario con un hombre de negocios. No debemos confundir un empresario con un ganador de dinero, o lo que se suele llamar buscavidas. Un empresario es aquel que crea economía, que la hace. Es el pintor que pinta el cuadro. Luego ese cuadro se tiene que vender. Para eso hay los marchands de arte. Pero el que pinta el cuadro, en general, se quiere quedar con él porque es su obra. Bueno, pues un empresario no es el que compra y vende empresas. Un empresario es el que las hace engrandece. Él y la gente que colabora con él, todos juntos hacen una empresa para el bien personal de todos, pero también para el bien del país y para el bien de la sociedad que lo rodea. Y vamos a ver, ahora que les cuente un poco mi vida, dónde van casando cosas y ustedes mismos se van a dar cuenta por qué llegamos a donde llegamos. Vamos a ver. Como dijeron en la presentación, yo nací en 1942. Bueno, en 1942, como nací en España, es un año muy significativo. No es el hablar de 1942 naciendo en Europa o hablar de 1960. Nada tiene que ver. ¿Por qué no tiene que ver? Muy sencillo. España acababa de terminar la guerra civil y Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa cuando hay una guerra? Hay grandes necesidades, hay miedo, hay riesgo. Las generaciones que se crían en ese ambiente, por lógica, ya tienen un plus, un mínimo
depende de cómo lo juzguemos. Entonces, yo nací en el 42, en el seno de una familia, vamos a llamarla, de pueblo. Era una aldea, un pueblo pequeño, donde desde muchas generaciones mis antepasados se dedicaron al campo. Pero generaciones y generaciones. Tengo antecedentes del siglo XI de esa zona, ya de mi familia. Pero curiosamente, aunque el medio era un medio agrícola, surgían personas, unos porque emigraban, otros porque se formaban, otros porque iban a la ciudad a vivir. Surgían algunos que se les iba viendo una inclinación que muchas veces puede ser genética. Ahí, en aquella aldea, en aquel pueblito, yo fui por primera vez a la escuela. Teníamos una profesora que tenía 20 años y nosotros, pues éramos niños. Y yo digo, ¿qué pasaba si yo a los 6 años ya sabía leer escribir sin faltas de ortografía? Obviamente multiplicar, restar, sumar, dividir, quebrados. Me acuerdo, tenía 6 años y era una escuelita de pueblo. Y una maestra de 20 años, bueno, pues ya es un principio que no es malo. Una buena educación desde jovencito. Y eso pues, era pública la escuelita. Muy bien. Pero ella vio inquietud en mí. Yo jugaba haciendo carreteras, haciendo cosas. No jugaba con aro, no. Eran juegos creativos. Y había ahí algo, yo diría, de genes. Porque mi abuelo organizó en el pueblo una mini hidroeléctrica para dar luz al pueblo, de un río que pasaba por él. Y organizó también una empresa de constructora con ciertos equipos de aquella época del pueblo. O sea, ahí había ya alguien que no solamente tenía liderazgo, sino que lo ejercía. Era una persona creativa. Ahí también tengo un tío segundo, que ha fundado el emporio más grande que hay en Centroamérica. Y fue un hombre que llegó de Asturias, de aquel pueblito, hace muchos años, ya murió, llegó a Guatemala y creó una empresa famosísima que se llama Pollo Campero, que está en todo el mundo. Eso lo pregunto yo. Bueno, de ahí, entonces, con esto les quiero decir que hay algo genético, existe algo genético, que el hombre le gusta crear unos más que otros. Crear, hacer para ellos y para los demás. Luego, ahí, por circunstancias, ya nos fuimos a vivir a la ciudad. Yo tenía 6 años cuando salí del pueblito. Nos fuimos allí empecé a estudiar lo que llamamos bachillerato, que es la secundaria. Y mi padre, que había sido un hombre de campo, atendiendo las tierras, propietario, pero pequeños propietarios, lo que se usaba en esa época, en esas zonas de España, emprendió una empresa que empezó siendo pequeña y dentro de la época y dentro de su tipo de empresa local, pues terminó siendo más grandecita. Y ahí me pedía que yo fuese a trabajar. Y yo estudiaba y trabajaba con mi padre.
y en lo que había era un almacén para vender al mayoreo, a las tiendas, y atendíamos a los clientes que eran mayoristas, eran changarritos, que eran los clientes, y ahí yo ya empecé a tener esa sensibilidad de, tal vez, de tratar a la gente en el negocio. El que venía a comprar, el que tienes que ofrecerle, el que sabes que hay que ser puntual, el que sabes que tienes que, para tener buena fama, no robarle el peso, en fin, una serie de cosas que uno también fue aprendiendo. Entonces, quiere decirse que un emprendedor necesita, por una parte, tener algo de genio, esa sensibilidad natural, creativa, y también tiene que tener algo de oficio. Y si el oficio se tiene desde pequeño, mejor. Bien. Luego, se me ocurrió hacer una fábrica de caramelos a los 15 años. Y ahí hice con un socio una fábrica de caramelos en Gijón. Y yo vendía los caramelos. Estaba ya, había cumplido los 16, me acuerdo muy bien. Empecé a los 15, porque a los 16 me dieron ya permiso para usar moto. Entonces compré una Vespa. Y con la Vespa yo era el que hacía las entregas de los caramelos. Y teníamos 10 trabajadoras en la fábrica. Mi amigo y socio era mucho mayor que yo, tendría 21 años, y yo 15, pero yo era muy precoz, porque yo había pasado por ciertas cosas, sobre todo, ya había aprendido a trabajar con mi padre. Y ahí vino ya un problema que tuve que enfrentar. Mi socio ya no se portaba bien porque se liaba con las empleadas. Cosa normal, tal vez en unos 21 años, con empleadas de 18, 19, pero yo no lo veía bien. Y no quiere decirse que a mí no me gustase la chica, pero no veía bien eso. Entonces, como veía que no había solución con mi socio, dije, ¿para qué me peleo con el socio que va a ser malo para todos? Mejor vendo la empresa. Y la vendí. Ahí aprendí algo. Elegir un socio. Importantísimo en la vida para alguien que emprenda algo, que normalmente cuando se emprende se hace con otro. Casi siempre. Porque al ser tan débil económicamente, pues casi siempre uno se arropa con alguien más para hacerlo. Eso es importantísimo. Siempre que vayan a hacer un negocio y quieran asociarse con alguien, elijan muy bien al socio. Ahí puede estar el éxito de una operación. El socio, que sea alguien que con ustedes complementen la pareja para que uno haga algo bien y el otro lo haga también bien lo suyo. Y eso puede ser un motivo de éxito y no tienen que vender la empresa completamente. Bien. Luego, yo le conté una anécdota también. Aprendí muy jovencito, estamos ahora hablando ese sistema que hablábamos de inquietud social. Aprendí muy jovencito y tal vez por aquellas necesidades que había, yo no tenía nada más que un coche de hoja de lata. Me acuerdo muy bien, tenía yo 6 años. Vivía en el pueblito todavía. Un coche de hoja de lata y eran unas ruedas que incluso te cortaban, era hoja de lata. Y yo, un primo mío de Guatemala, llegó y tenía coches de colores, de plástico. Yo nunca había visto el plástico. No existía el plástico en España en aquella época. Bueno, también, por no decirlo, el plástico tenía poco tiempo en América. Yo me quedé extasiado cuando vi tanto coche de color. Tenía 10 coches. Y yo tenía mi camionetita aquella que casi cortaba la rueda de la hoja de lata. Y entonces lo vi y dijo la tía, regálale un coche a Toñín. Entonces él, como niño, todos los niños son egoístas,
pomos, el vino, pues vio y me dio un presente que para él era el peor. Pero amigo mío, para mí era una maravilla. Y entonces yo empecé a jugar con aquel coche con tanta felicidad que me lo quitó por envidia. Tuvo envidia de la felicidad del pobrecito que tenía un coche que lo había regalado él y él le quedaban 9. Ahí aprendí que no por tener cosas se es más feliz. Es otra de las cosas importantes que hay que pensar siempre. El acumular cosas no es necesario para ser feliz. Puede ser bueno para ser recibido en sociedad, porque si tienes un avión privado, pues siempre la gente le gusta ser tu amigo a ver si lo llevas gratis. Pero no es lo más necesario para ser feliz. Un día yo recibí el periódico de España, un periódico de Madrid, que tardaba en llegar 6-7 días. No había medios de comunicación que hay hoy, no había DHL. Y entonces, un día leí una noticia, un anuncio, que decía: necesitamos socio colaborador para España, con utilidades mínimas aseguradas de pacto. Yo dije, qué locura, eso que hoy sí lo consigo yo. Y hablé por teléfono, ya hablaba yo alemán más o menos. Esto fue como al año de estar hablando. Y le hablo por teléfono y les digo, mire, yo soy fulano de tal, vengo de España. Mentiras, yo estaba ahí en Alemania. Vengo de España, vengo en nombre de mi padre y nos interesa ese negocio que proponen. Pues muy bien, me dieron una cita y me arranco para, esto era en Darmstadt, en el sur de Alemania, yo estaba en Düsseldorf, al oeste, y me voy para allá y claro, no tenía mucho dinero o casi nada. Perdón, quiero decir otra cosa. Cuando yo estaba estudiando decidí ponerme a trabajar porque era la manera de tener un poquito más de dinero, pero no tenía nada de nada. Entonces dije, para tener algo voy a trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Me hice lo que llaman, pedí empleo, pedí trabajo. En esa época en Alemania había mucho trabajo y me dieron un puesto, lo que llaman en alemán Kranführer, que es gruista. Era el gruista, manejaba una grúa en una fábrica. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, entrábamos a las 6 a trabajar, hacía 2 horas de horas extraordinarias, que me las pagaban más, y luego volvía por la tarde y hacía otras 2 horas, o sea, 2 horas antes de entraban los otros trabajadores, más los que estaban haciendo las extras, y luego por la tarde otras 2. Y ya con eso yo tenía mi dinerito, pero también eso me sirvió mucho. Les voy a decir que me sirvió en ser obrero. Y entonces, al haber sido yo obrero, sé que piensa un obrero, tengo la sensibilidad de procurar cuidar a mis obreros, y de ahí que nuestra empresa es socialmente responsable. Todavía ayer tuvimos una reunión donde mi preocupación era por qué, a ver qué pasa, a ver cómo les podemos pagar más a los que no ganan tanto, a los obreros, a ver, y demás. Eso también es por una vida que te dio la experiencia del trato social, de ver al jefe que pasaba soberbio y no saludaba a nadie, o ver a aquel jefe que te hacía así, y el hecho de que a mí me hiciese así me llamaba de satisfacción y me daba más lugar para trabajar. Eso lo aprendí. Bien, entonces me presenté a aquella compañía. Me fui en tercera, entré en tercera clase, no había cuarta, me fui en tercera clase, pero nada tonto. Yo sabía que un empresario no llegaba en tercera clase, porque entonces iba uno al tren,
No es como ahora que hay estaciones grandes y vamos a ver miles de personas. No, viajaba. Iba, el que te esperaba estaba en la estación, y llegaba el tren y te veía bajar del coche. Entonces lo que hice fue comprarme un boletito del pueblo anterior en primera y en tercera, no recuerdo. Entonces, cuando llegué, bajé, subí a otro vagón de primera, tenía otro boletito y vamos, y ya en primera. Le monté, pues me da pena decirlo, pero todas las mentiras se deben notar. Un señor que se presenta a pedir una empresa, a querer asociarse con un grupo alemán sin tener un centavo, estudiando el idioma y demás, es muy impresentable. Pues yo me fui para allá y yo les dije que iba en nombre de mi padre y empecé a ver y se trataba de una compañía importantísima, la número 1 de Europa, de pieles finas. Las pieles finas aquí les suenan muy poco, porque afortunadamente tenemos un clima maravilloso, un poquito caliente de repente, que no se usa para nada. Pero en Europa se usan mucho las pieles de mink, las pieles de chinchilla, las pieles de astracán, las pieles de nutria, pieles de animales para el frío y por el uso también. Entonces, España había estado cerrada a las importaciones, como estuvo México, y había cuotas de importación. Los peleteros de España importaban algo, y con ese poquito que importaban legalmente, poniéndole nada más, lo compraban de contrabando todo lo demás, como se ha hecho siempre en el mundo entero cuando se prohíben las cosas. Y ya habían abierto las importaciones, o sea, se fue modernizando España, ya tenían económicamente mejor, abrieron las exportaciones de pieles. Entonces esta empresa tenía eso ya llegado a España. Antes no había entrado por eso, porque no tenía negocio legal suficiente. Y los que lo compraron ahí, lo vendían en Alemania y tal. Entonces, pues yo estuve hablando con ellos, necesitaba yo capital que no tenía, pero como yo era nombre de mi padre, yo decía que sí, que tenía nombre del banco para que diese informes de mi padre. Y bueno, llega un momento que yo la conseguí y firmé el contrato y me fui para España, porque se muy yo iba y venía a España cada rato, claro, venía desde Düsseldorf, ¿no? Y fui, volví a España y le conté a mi padre. Y mi padre no sabía si era un par de bofetadas o irse o qué hacer. Y entonces me dijo, bueno, ¿y tú? Y digo, pues mira, yo no necesito un dinero, no lo tengo. Para esto, digo. Y yo no sé si mi padre se iluminó, qué pasó, y me prestó un dinerito. Y luego yo me organicé para poner unos subdelegados en España que aportaron también para sus regiones y le entré de socio. Ahí hay otra lectura, osadía. Acuérdense del dicho mexicano, el que a los 20 no es valiente, a los 30 osado, a los 40 casado y a los 50 rico. Ese gallo clavó el pico. Entonces hay que también tener esa pequeña osadía siempre medida, no ser un osado loco que haces tonterías por la vida, no, algo, y la osadía para hacer algo bien. Eso también es importante, ¿verdad? Bueno, pues luego me avisan, ¿no? ¿Me van avisando? ¿Puedo hablar 10 minutos más? ¿Puedo hablar 3 horas más? Entonces, seguimos. Bueno, pues he ahí que a mí me empieza a ir bien y
trabajo bien con mis socios, los alemanes. ¿Qué pasaba? Los socios eran los dueños del gran negocio y eran socios conmigo en la distribución. Como ocurre muchas veces, la empresa productora se asocia con los distribuidores para tener una parte de la propia distribución y tener un control de cómo van a hacer la distribución. Entonces eran socios en España conmigo 50%. Ahí ha entrado otra cosa que también les aconsejo: constancia, dedicación. Nada se hace fácil. No podemos pretender triunfar si no le echamos ganas y si no le dedicamos un esfuerzo y mucho tesón. Es muchas veces más importante la tenacidad que la inteligencia. Ser tenaces, tomar una cosa y seguirla. Y si vienen mandadas, sigue. A no ser que las mandadas sean como mi socio, que tenía que empezar la empresa porque si no me embarazaba todas. Bueno, entonces, ahí me va bien y entonces me dan Portugal. Entonces abro una oficina en Lisboa y luego les pedí Oriente Medio. Y en Oriente Medio, es como hablar de México, por las pieles, hay climas que no son, visten de otra manera, pero amigo mío, hay una ciudad y había un lugar que era Líbano, Beirut, que era la entrada de Asia a Europa, y allí sí había vertederos para que los ricos y el Oriente Medio se pusiesen adecuadamente a las entradas por Europa, y ahí había una representación. Cumplía yo 21 años cuando venía de un viaje que había estado en Irak, en Irán, en Israel, en Beirut, Líbano, todo Oriente Medio, buscando un representante que conseguí en Líbano. Y yo caí en un lugar que no pintaba nada. Estuve en Bagdad, en Irak, el día que mataron a Qasem, y cuando abrimos las ventanas del hotel donde estábamos, fui con otro italiano que también tenía una cosa parecida, pero que era otro tipo de pieles, y queríamos tener un distribuidor para los dos. Habían matado a todos los secretarios de Estado y los tenían colgados. Los tenían colgados. En el parque, donde cuando abrimos las ventanas del hotel, nos encontramos que los tenían colgados ahí. Llegamos por la noche y al día siguiente salimos pitando de ahí, porque a todos los extranjeros nos mandaron para el aeropuerto y nos echamos fuera del país. Ahí no pude hacer nada. No. Pero quiero decirles vicisitudes que yo les podría contar mil. Porque todo esto es bonito contar el hecho, pero luego las vicisitudes que hay, pues serían no 3 horas, para muchas horas más. Bueno, entonces ya vimos aquello. Yo cumplí 21 años ese mes. Me acuerdo perfecto porque fue en marzo de 1963. Yo cumplía los 21 años en abril de 1964. Y me acuerdo muy bien porque cuando llegué a ver a mi mamá, a mi madre, y para saludarla, y me dijo: oye, por cierto, has sido tío. Y había nacido mi sobrina, la hija de mi hermana, en marzo de 1963. Bueno, ahí ya tengo una posición yo económica muy desahogada, muy bien. Ya soy podríamos decir que un éxito, sobre todo para mi edad. Y conozco a una mexicana. Y ahí empezó el lío. Conozco a una mexicana, oaxaqueña, con la cual llevo casado 46 años, aguantando la oaxaqueña. Hoy a mí no sé quién aguante más a quién. Bueno, total, que la conozco en España y me enamoro. Normal. Yo tenía 23 años, guapa, ¿cierto? Y
y yo me enamoro ya también, lo que pasa, y entonces pues nada, pues yo estoy en España y viene y ya somos novios. Ella estaba estudiando ahí, queda, digamos, una temporada, luego ella viene a México, vuelve a España, y entonces me invitan a la boda de la hermana que se casaba en México. Y yo vengo. Y ahí conozco México por primera vez. En octubre de 1966. Llego a México y francamente me encantó. O sea, igual que me había enamorado de mi novia, yo creo que tuve un flechazo también por México. Bueno, ¿cómo sería? Que comía chile. Es muy raro que los de Europa coman chile el primer día. Me encantaba el chile. Entonces me quedé también prendado de México. Bueno, pero yo no vivía aquí. Entonces yo fui a Oaxaca. Ahí conocí al gobernador de Oaxaca. Ellos eran una familia conocida en Oaxaca. Y conocí al gobernador, conocí a mucha gente del gobierno. Y yo, como era de afuera, porque aquí había españoles, pero emigrantes de principios del siglo o en el exilio de la República, pero no había españoles así nuevos de España. Entonces no dejaba de ser una novedad. Y ahí pues, ya lo conocía. Entonces yo empecé a venir a ver a mi novia, que no es nada usual. Y ya era más amigo del gobernador, más amigo de la gente del gobierno, pero no competía. Y como no competía, pues yo era bueno, claro. Y no competía con ellos. Y entonces, un día, el que era director de la Policía de Tránsito era a la vez director de una pesquera estatal que tenía el gobierno. Y ahí, un día, estoy yo en la casa de gobierno, llega con una pick-up y trae una caguama, una tortuga, golfina. Y me dice, fíjese, me dice, ya tenemos, acuérdense, unos componentes, genes, formación empresarial, y algo de osadía. Bien, pues llego y me enseñan una tortuga, una caguama, que la traían atadita. Y me dijo, mira Antonio, te enseño esto porque seguramente nunca lo viste. No, efectivamente yo había visto tortugas en la piscina, pero nunca había visto una tortuga así, a tocarla. Y digo, no, oye, ¿y se comen? Y me dijo, no, las comen en el norte, las comen ahí por Sinaloa, por Sonora, pero aquí no se comen. Ahí comen otra que llaman la prieta. Aquí no se comen, pero yo sí, con unos amigos me enseñaron a prepararla. Pues, de repente comemos una tortuga y tal. Oye, ¿y qué? ¿Son de aquí, de la costa? Sí. Y, oye, y hay muchas, dicen, ¡pum! Hay muchísimas, con decirles que pescamos 200.000 al año. A ver. Hay 200.000 tortugas pescan al año. Y no se comen. ¿Para qué las usan? Y me dice, dense cuenta esto qué importante va a ser. Para las pieles. Las pieles de tortuga. ¿De dónde las sacan? De aquí, de los brazos, de las aletas. De ahí salen las pieles. ¿Y a quién las venden? Pues las vendemos a unos judíos en Nueva York. Yo pensé, ya vamos por buen camino. Judíos comprando. No es mala cosa esta. Te dije, aquí hay un ratón cerrado tremendo. O sea, al día siguiente fui a ver a la oficina. Dije, se llamaba Federico Ruski, vive todavía. Ya está muy mayor, creo que está ya discapacitado completamente. Y le digo, oye, Federico, me interesa esto, las pieles.
A ver, cuéntame cómo está esto. Y me explican de que nada, de que las tortugas les quitan las pieles, lo tiran todo al mar o hacen brechas. Y lo demás, no, aquí lo que vale es la piel. Bueno, dije, mira, vamos a ver. Mira, si tú me dices a cómo se venden, a cómo las vendes, yo me voy ahora a España, yo estoy en un negocio de pieles, no de reptiles, pero voy a ver. Y me da el precio. $6, me acuerdo muy bien. $6 el par de pieles. Adelante, $6. Y quedamos que todo lo que sacase arriba de 6,50. Si eran 6,50, no había negocio. Yo se lo decía a él, porque los judíos tenían que ganar algo. Pero todo lo que hubiese más de 6,50, entonces repartíamos desde 6 para arriba, mitad y mitad. Pues él dijo, adelante. Llegué a Madrid. Yo siempre viajo, suelo viajar para llegar un sábado, para descansar el domingo por el cambio de horario, y el lunes. Lo primero que hice en mi oficina el lunes fue llamar por teléfono al líder de importaciones en España de pieles de reptiles y decirle, se llama Manuel Mas. Oye Manuel, ya murieron todos. Oye Manuel, ya me lo cerca, tío. Oye Manuel, le digo, ¿qué sabes de las pieles de tortuga? Y me contesta, ¿y tú qué sabes de las pieles de mink? Como diciendo todo. Si tú no sabes todo lo tuyo, yo sé todo lo mío. Pero ¿qué pasa con esa piel? Dice, mira, chico, es una piel nueva, está de moda, total en Europa. Es muy parecida al cocodrilo, pero más barata. Y la juventud está teniendo esas pieles, señoras y tal, para hacer bolsos, zapatos, cinturones. Y es un éxito tremendo. Oye, ¿y de dónde vienen? No se sabe. No se sabe. Unos dicen que viene de Sudamérica, porque para España, para los españoles, Sudamérica empieza en Río Bravo, y unos dicen que vienen de Sudamérica y otros dicen de Asia, pero no se sabe. Lo manejan los judíos de Nueva York. Le dije, esto era un lunes, Manuel, yo creo que puedo tener pieles de tortuga. Me dice, ten mucho cuidado, Antonio, que hay mucho tonto por ahí que dice que las tienen. Las tienen los judíos de Nueva York. ¿Me puedes recibir mañana? Sí. Tomé un avión al día siguiente por la mañana. Me desplazo para Valencia. Entonces no había, como dije, muchos aviones. Había un par de ellos al día. Me voy a Valencia, hablo con él. Y ya en la práctica, ¿pero qué tanto te preocupa de las tortugas? No, porque yo sigo pensando que a lo mejor puedo conseguirlas. Y, oye, Manuel, ¿a cómo compraste la temporada pasada? Porque me dijo, ahora no hay, está escasísima porque no empieza la temporada. No empieza la temporada hasta, entonces decían hasta diciembre o enero, claro. Aquí empezaba en noviembre. Y claro, entonces llegaba a Nueva York, porque los judíos lo mandaban a Europa, eran 2 o 3 meses. Y le digo, oye, sí, y llama a una señorita, en aquella época no había computadoras, no había nada de eso, y llama a una señorita y ella, pues mire, las compramos a $8,50. Yo en ese momento, porque es otra de las cosas muy importantes para hacer negocio, acuérdense, memoria. Y para hacer empresa, memoria. No pierdan la memoria con el cómputo. El cómputo es importantísimo. No podríamos vivir sin el hoy. Pero conserven memoria. Memoria numérica, rápida. No la pierdan. Que todos la perdemos. Yo la perdí. Pero yo multiplicaba 2 cifras por 2 cifras sin ningún problema de memoria. 73 por 47, sin ningún problema. Y de 3 por 2 también hay que hacer. Hoy creo que no puedo multiplicar.
multiplicarse por 7. ¿Por qué? Porque me acostumbré a aparato. Y entonces en los negocios, en la empresa, hay que tener memoria para poder dirigirla. Porque tú no puedes andar con una computadora con tu director y viendo la computadora. Tienes que tenerlo. Bien. Entonces voy y le digo, vamos a ver, Manuel, si tú tuvieses las pieles de tortuga en exclusiva, pagarías 100 para la nueva temporada. Y dice, sin pensarlo. Entonces yo calculé rápidamente, de 6 a 10, 4, partido por la mitad, 2, multiplicado por 200.000, $400.000. Una fortuna. Habrá de 400.000 hace 30, 40, 50 años, una fortuna. Millones de dólares la hora. Y le digo, pues te voy a contar la historia. Y le conté toda la historia. No, es una mentirijilla. Que también, lamentablemente, en los negocios hay que tener alguna mentirijilla. No mentirotas, mentirijillas. No cuentan todo. Porque hay un secretito por ahí que conviene tener. La mentirijilla fue que yo llevaba una pequeña comisión, que no iba a la mitad de aquellas cosas, que yo me iban a dar una comisión con los productores mexicanos, que eran estos, los gobiernos de Oaxaca, y me dijo, Antonio, tenemos en la mano un tesoro, ¿no? pero, ¿sabes qué? Yo no puedo comprar esa producción. Hay que hablar con los italianos. ¿Qué italianos son? Pues fulanito y perenganito. Me acuerdo los nombres todavía. Mazzocchi era uno y Chiesa era otro. Dos fuertes empresarios de pieles de Italia. Y le dije, ¿pero los conozco? No, yo los conozco, yo les hablo. Entonces, delante de mí lo buscó en aquellas llamadas telefónicas de aquella época, no era tan fácil como ahora. Llamabas a una señora y la comunica con Italia, tal número, pero me dijo, bueno, total, que se llamó con los dos y les explicó, mira, es un hombre de serio, es socio de tal empresa de pieles de Alemania, ¿no? Al día siguiente, esto fue un lunes, el martes estaba tomando un avión para Milán. El jueves ya tenía vendidas las 200.000 pares de pieles. El sábado estaba tomando un avión para México. Y el domingo me presenté en casa de mi novia, toqué la puerta, abrió una señorita, el chico de servicio, le dije, a la señorita Marusa, sí, aquí estoy. Y me dijo, ¿qué haces aquí? A la semana siguiente dije, no podía vivir sin ti. Dense cuenta de eso. Otra cosa importante, suerte. Porque si esto no es suerte, díganme que no es. Pero siempre a todos nos pasa el tren de la suerte delante de las narices. A todos. Y el de la desgracia también, lamentablemente. La gran habilidad es que cuando notas que es el tren de la desgracia, apartarte de él para que no te lleve. Y cuando notas que puede ser el tren de la suerte, subirte y enrollarte y no esperarte el tren. ¿De acuerdo? Porque cuánta gente tuvo oportunidades fortuitas. Esto fue fortuito, no sé de mi trabajo, etc. Lo que ya hice después, sí. Bueno. Ahora viene lo bueno. En el 67 me voy a ver la planta a la costa de Oaxaca. Tenían en Puerto Ángel y Puerto Ángel. Y Puerto Escondido, entonces lo tenían Puerto Escondido. Y voy a verla. Y aquello era un total y absoluto desastre. Cuando yo vi aquello dije, están locos. Efectivamente, venían las lanchas
y aquí lo hubo en todo el país, aquello. Venían las lanchas con miles, bueno, cada una traía 40 tortugas, llegaban una lancha, entraban 1000 tortugas, 10.000, no. Y era matarlas de un golpe en la cabeza. Bueno, eso no es fino, pero es eficiente. O sea, es igual para un golpe en un tiro, o electrocutadas, pero una locura. Lo enterraban todo. La industria era un montón de gente con palas haciendo hoyos y hoyos, y ahí metían tripas y metían carne, y toda la piel, la salaban, era todo lo que se hacía con la tortuga en México. Dijo, yo me quedé francamente atónito. Pero bueno, eran otras épocas en el mundo. Estaríamos entonces en una guerra importante por ahí, y ahora ya no las hay tan importantes. Seguramente entonces sería la de Vietnam, o no sé, siempre hubo guerras. Otras épocas. Total, que bueno, yo me quedo con aquella una especie entre remordimiento, entre coraje, porque iba contra mi mentalidad, contra mi manera de ser. Y en el año 68, que yo ya había ganado muy buen dinero en el 67, me dice el gobernador que va a vender las empresas paraestatales, que si yo me interesa comprar pesquera. Yo iba y venía a España, yo seguía teniendo mi empresa en España, y mi novia aquí. Y digo, la compro. Otro acto de osadía planeada, o de valentía. Invierno lo que había ganado a comprar unas instalaciones que había en Puerto Ángel, en Puerto Escondido, que eran unas lanchas, de esas caguameras que por aquí no había, eran unas lanchas, eran unos pendejones, eran no sé qué, comprando aquí. Y ahí yo me meto sin comerla ni beberla, en el tema de la pesca de la tortuga. En el año 68 compro una empresa, voy a ver al director general de pesca y le digo, están haciendo ustedes una locura en México. Están acabando un recurso sin aprovecharlo integralmente, es decir, están haciendo todo lo que no hay que hacer. No se puede acabar un recurso para subaprovecharlo. Se vale para engrandecer un país, como hicieron los americanos con el búfalo, con el bisonte, que ahora ya lo tienen otra vez. Pero lo que no se vale es no sacarle el máximo provecho a algo, porque no. Entonces me dijo, ¿quién lo va a hacer? Lo hago yo. Yo les pongo un ejemplo. Y ahí es donde yo empecé a hacer el aprovechamiento integral de la tortuga. Y ahora voy a ir un poco más rápido por el tiempo. El aprovechamiento integral de la tortuga, es decir, aprovechamos la carne congelada. Hice frigoríficos en Puerto Ángel, que no había luz eléctrica. Pusimos nosotros primero los generadores y dábamos luz, luego ya puso la Comisión Federal de Electricidad unos generadores. Tuve grandes problemas, había cacicazgo, tuve problemas graves, andar armado, andar con guardaespaldas, épocas difíciles, zonas difíciles. Pedí el seguro social, me intentaron hacer daño personalmente porque no querían seguro social y no querían que se pagase el salario mínimo. Bueno, entonces el salario mínimo era un poco más, de más capacidad adquisitiva que hoy, pero no lo querían porque había mucha explotación y yo era un intruso que venía a entorpecer esa explotación. Bueno, total, terminamos teniendo una empresa que no solamente hacíamos, esto es lo que llamamos innovador, ¿no? No solamente aprovechamos todo, la harina de pescado con las tripas, la carne, el calipí, unas grasas que tenía las exportamos a Inglaterra, las pieles, luego hice tenerías de pieles, hicimos tenerías, curtíamos las pieles en México, las exportábamos a Francia, a España, a Italia, a Japón, a Estados Unidos, para hacer botas tejanas.
un empresón. En el año 79 era una empresa donde trabajaban más de 1000 personas. En México. Y yo tenía, pues ya tendría 30 años. Nació en 42. 37. Bueno, ya era una empresa grande. Pero luego ya me preocupé con el gobierno en otro plan, el plan de repoblación de las tortugas. Bueno, luego las modificamos. Pasamos a una cuota anual para no pescar más de la cuenta y mantener recursos. Cosa que no se hacía nada más que en Oaxaca, porque por estas zonas de acá ya le habían pegado muy duro. Entonces, ahí seguimos trabajando y llegó el momento de que hoy en Oaxaca, en la Escobilla, entran millones de tortugas a deshogar. No solamente se cuidó el recurso, se aprovechó integralmente, hubo divisas, hubo mano de obra, hubo muchas cosas para el país. Y además, una cosa muy importante, ha quedado un ejemplo del cuidado de una especie, que ahí está. El año 80 lo vendía el gobierno federal, lo vendimos porque hubo prácticamente una invitación para que vendiésemos todos los que teníamos empresas que tenían que ver con las cooperativas de terceras. En el año 80 lo vendí. Y en el año 80 me pidieron el gobierno que yo participase en el atún. El atún fue casi un decreto presidencial hacer la flota atunera, porque teníamos 200 millas de zona económica exclusiva que recién habían sido decretadas por la ONU y México las tenía y no quería el gobierno que se contase, que explotábamos las 200 millas por el petróleo nada más. En aquella época estaba carísimo el petróleo. Entonces querían hacer una pesquería, desarrollar una pesquería que estuviese dentro y fuera de las 200 millas. La única era el atún. Y ahí motivaron a muchos grupos de México a participar en el atún, entre ellos yo. Y a mí me pidieron, y yo vi como el ministro le hablaba al secretario de Pesca, le hablaba al director del Banco Pesca, que era un banco que se fundó en el año 80 para sus menesteres, y le dijo: Antonio Suárez, lo ayudas en todo, dale las mejores condiciones, porque lo necesitamos en la industria. Esa es otra cosa. Tener prestigio, hacer las cosas bien. Si hace las cosas bien, con ética empresarial, casi siempre luego es muy fácil caminar por la vida, porque las cosas se van saliendo solas. Entonces me invitaron a participar en el atún. Entramos en el atún con tan mala suerte que el año que entramos en el atún se puso el primer embargo atunero de Estados Unidos. Me fui para África a pescar, con bandera mexicana, con tripulaciones vascas, negros de Senegal y mexicanos de Oaxaca, mezclados. Y ahí estuvimos en África. Ya luego venimos para acá, voy a acelerar esta plática, venimos para acá, llegamos a México y terminamos siendo el grupo número 1 del mundo como armadores atuneros. En el año 87, 88 teníamos 13 barcos atuneros grandes, el grupo número 1 del mundo, pero no teníamos planta. Entonces llega el segundo embargo atunero y ese nos lo hacen secundario, es decir, quien nos compra atún de cualquier parte del mundo está embargado por los Estados Unidos. Y ahí no tenemos más remedio que vender la flota. Y de 13 barcos nos volvimos a quedar con 2 otra vez. O sea, todo tiene sus cosas, no es también todo fácil. Y con 2 teníamos 2 soluciones: o salirnos de este negocio ya, o integrarnos. Y yo dije: pues me integro, a mí no me echan de este negocio. Y compramos pescado de Colín, que era una plantita que había aquí, con muy buen puerto, tal, una planta para procesar 60.000 cajas
al mes. Yo me asusté ayer cuando hablando con nuestro director, el ingeniero García Ganchón, aquí presente, no sé cómo hablando, me dijo que producíamos al día, pero no me acuerdo cuántas, pero 30, ¿no? O sea, al día 30.000. O sea, producimos 1,000,000 y pico de latas al día aquí en Manzanillo. Tenemos 1.600 personas trabajando aquí en Manzanillo, 1.500. Y el tesón que hablamos hace un rato, no rajarse y seguir. Y luego, y ahí nos vamos mucho. La ensalada de atún fue hecha aquí por primera vez en México, los pulpos, los calamares, el salmón, muchas cosas más. Producimos mayonesa, y entonces hemos logrado hacer una empresa que yo creo que hoy es una de las empresas tal vez con más problemas que ha tenido la industria. No hay otra que haya tenido más problemas que la atún, por todos los embargos, por todo lo que hemos tenido. Sin embargo, estamos de pie, quedamos muy pocos, pero estamos de pie. Y hoy el consumo de México de atún es el 7º del mundo. Y hemos creado el mercado, no existía este mercado. A base de esfuerzo, a base de publicidad, a base de muy buenos precios, a base de tener márgenes muy pequeños. Y hay otra cosa muy importante, no hay marcas extranjeras de atún. Van a ver ustedes a Tuni, a Dolores, a Hermes, pero no verán una marca extranjera por la eficiencia de las empresas mexicanas. No pueden competir con nosotros. Por ejemplo, para que lo sepan, el atún estaba a $2.500 hace 3 años. Hicimos 3 barcos nuevos, nos costaron $75 millones. Y hoy está a 1.000. Bajó más que el petróleo. Y los productores del petróleo están temblando, y Pemex está quebrando, y no sé, pero nosotros seguimos. ¿Por qué seguimos? Por esta integración que tenemos. Y sobre todo por el coraje, y sobre todo por aguantar y saber que no hay bien que siempre dure. Acuérdense, no hay bien que siempre dure, ni mal que nunca se acabe. Muchas gracias.